Bueno, buenas noches compañeras y compañeros. ¿Cómo andas, Camilo? Onda Rafa, buenas noches compañeros. Nuevo programa de Tribuna TV, en las postrimerías ahí cerquita del 1 de mayo y de la entrega de firma, ¿verdad, Rafa? Sí, estamos vísperas de un 1 de mayo diferente, porque se llega sobre la base de una importante, una extraordinaria actividad, una extraordinaria campaña, una victoria parcial, se puede decir, del movimiento obrero, en el sentido de una victoria política. Todavía habrá que concretar los aspectos reivindicativos, los aspectos concretos, pero desde el punto de vista político es una victoria porque se ha anunciado ya que las firmas se han alcanzado, se siguen recogiendo todavía. Ahora yo hace un ratito, 6:15, entregué 55 firmas más o menos ahí en el PIT-CNT, que eran las últimas que tenía, pero hay compañeros que ya dicen que van a ir mañana a firmar, no sé si serán muchos o no. Quiere decir, y están llegando firmas del interior. Quiere decir que todavía no se sabe el número final que se va a alcanzar, pero todo indica que se está superando con luz el mínimo 276.000 firmas más o menos, que es lo que establece el porcentaje del 10% sobre el padrón electoral. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un hecho político muy importante, extraordinario en este sentido. Y también vamos entonces a un 1 de mayo diferente. Por ejemplo, la consigna que encabeza este 1 de mayo, yo no sé si me acordar exactamente, pero que dice vamos por la victoria popular o algo así, por el triunfo popular. Eso, cualquier otro año electoral, todo el mundo hubiera leído vamos por el triunfo del Frente Amplio. Acá vamos por el triunfo del plebiscito, algunos leerán también el triunfo del Frente Amplio, por supuesto, pero estamos ante un plebiscito, una campaña por un plebiscito que tiene ejes políticos que han debido enfrentar no solo la hostilidad y el ataque desde el gobierno, sino desde el propio Frente Amplio. Y en este sentido, las principales figuras del Frente Amplio, sobre todo Pepe Mujica, Yamandu Orsi, que es el candidato a presidente con mayor chance de ganar, han salido no una, sino varias veces a hablar en contra, ¿no?, de este movimiento. Y en particular, Mario Vergara, por ejemplo, es otro de los que han encabezado la ofensiva contra el plebiscito. Mario Vergara, en una actividad ante empresarios, ante la Asociación Dirigente de Marketing, hizo unas loas, un elogio al sistema de la jubilación privada, a las AFAP, Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales, de las cuales son dueños los bancos, y en la cual él dijo que las AFAP es una manera de garantizar que ningún gobierno fuera a tocar el ahorro al trabajador. Sí. Es decir, cuando... Una protección. No el gobierno, sino la propia AFAP, cada mes te retiene más del 20% de lo que tú pones. Y encima coloca el resto y puede dar pérdida. Y después de eso, porque esto es otro elemento, hay un sujeto que me atacó por Twitter, incluso me amenazó con ahogarme en un río. Evidentemente buscaba seguidores, era un tipo como un troll, se le dice, bueno, tendría 20 seguidores, necesitaba polemizar con gente para tener ruido, tener notoriedad. Bueno, lo que en la discusión con él, bueno, y con Saldain también, que tuvimos a través de Twitter, bueno, la red X le llaman ahora, pero no está en el vocabulario todavía eso. Es muy difícil decir, tuiteé en X, pero si tuiteas en Twitter, ¿qué es eso? Bueno, pero más allá de eso, Saldain publicó algo que a mí me pareció muy claro, porque él dice, en contra de que se quede grabado en la Constitución, que no puede ser peor la jubilación, la forma de cálculo, a la que se estableció en la reforma del 96, con las mejoras que se introdujeron en 2008, que son algunas para algunos sectores. Quiere decir que cualquier forma de cálculo posterior, la de la ley votadas en este gobierno, como otras futuras que se quisieran hacer, no pueden ir en contra de eso, no pueden perjudicar al trabajador en bajarle, por ejemplo, el porcentaje que va a establecerse sobre los salarios percibidos para fijar la jubilación futura, la jubilación inicial de cada trabajador. Es decir, el modo de cálculo queda firme en ese sentido, se puede mejorar pero no empeorar. Entonces él establece que eso es una barbaridad, que esto y lo otro. Ahora, son los mismos que dicen que esto es una confiscación. Entonces,
pero la confiscación, ¿cuál es? Porque si vos la plata nunca la tocas, a vos te pagan mes a mes una jubilación que surge de un cálculo. En la parte de BPS es eso, en la parte de la AFAP, la estafa ya la han hecho varias veces, porque las AFAP mandan ese dinero a una aseguradora, que es siempre el Banco Seguro del Estado, porque las aseguradoras privadas no intervienen en el negocio, no les resulta lucrativo. El Banco Seguro del Estado le resulta más bien de pérdida. Y entonces, de ese dinero, tomando no quiero ser muy técnico, pero tomando una tasa de interés, se calcula cuánto se va a pagar mensualmente a esa persona. Para eso se toma en cuenta esa tasa de interés y unas tablas de mortalidad. Lo que ha hecho el Banco Central de los distintos gobiernos en distintos momentos, tanto el gobierno de derecha como de centro-izquierda, de Frente Amplio, es bajar la tasa de interés y aumentar la tabla de mortalidad. Es decir, vas a vivir mucho más, vas a vivir 105 años o cualquier cantidad de años. Entonces, como vamos a pagarte esa renta tantos años, te voy a bajar lo que te pago mes a mes. Y como la tasa de interés se baja, también se baja la tasa de interés. Entonces están confiscando, ellos ya con la legislación anterior ya estaban confiscando la parte de la jubilación privada, digamos, la jubilación AFAP, y en la parte de la jubilación BPS, la jubilación estatal, la han rebajado con esta ley. Son ellos los confiscadores y pretenden discutir quién confisca. Sí. Y muchas veces entra en la discusión de no se confisca porque la plata va a estar en un fideicomiso, a nombre de cada persona va a decir cuánta plata volcó. No tiene ninguna importancia porque esa plata ni en la FAP ni en este fideicomiso la va a tocar la persona que hizo los aportes, simplemente está registrado. Lo que importa es cómo se le calcula la jubilación. Y entonces si se le calcula mejor por el sistema nuevo, ¿de qué confiscación va a hablar? Y si estás confiscando, lo vos bajando de la jubilación del BPS y la jubilación de la FAP, modificándole permanentemente la forma de cálculo. Entonces los confiscadores gritan al ladrón, ¿no? Esto también, yo no quiero No, en este caso es parte de un debate relevante porque no tienen cómo ganar los debates, supuestamente los técnicos, ¿no? Para los compañeros que no ven de otro lado, Saldain es el cerebro detrás de la reforma. No sé si lo tengo. Previsional, la del 96 y la actual. Que además milita en filas, está haciendo campaña dentro de filas del Partido Nacional, el Partido de Gobierno. ¿Cómo fue el intercambio que tuviste vos por...? Sí, por Twitter, no lo tengo acá a mano y entonces más vale no perder tiempo. Pero... Básicamente decía que es una confiscación esto. Él dice que es una confiscación, entonces yo le digo a los confiscadores, gritan confiscación, confiscación, con un dibujito de un ladrón gritando al ladrón. Tampoco era tan bueno el chiste, pero más que el chiste era gráfico. Y en realidad vamos a una campaña de acá a octubre donde estas discusiones van a ser centrales. Sí. Y están anunciando una cantidad de calamidades que van a suceder si se aprueba esto, pero con un gran terror de que se apruebe. Sí. Estaban jugados a no llegar a las firmas, ¿no? Estaban jugados a no llegar a las firmas, están jugados a un gran frente de todos los que defienden esto. Hay un artículo que vos escribiste en el semanario Bosa que me parece importante, que también está en la web del PT, sí, que dice Delgado, que es el candidato de los blancos del gobierno, y Orsi contra el PIT y a favor de la AFAP, o con la AFAP. Bueno, es claro, es decir, porque se pretende colocar en la discusión que el hecho que se haya bajado Mario Vergara como candidato del ala llamada sereñista o astorio vergarista de Germanini del Frente Amplio, es decir, el ala derecha del Frente Amplio se bajó como candidato porque no superaba el 5% de los votos en una interna del Frente Amplio, según las encuestas. Entonces pasó a acordar con Orsi, con Yamandu Orsi, y establecer un acuerdo político. A mí me parece importante este tema de la bajada de Vergara, porque la derecha pretende golpear, como vos bien decís en ese artículo, con la idea de que el Frente Amplio está izquierdizado, ¿no? Sí, radical, el Frente Angosto en vez del Frente Amplio, perdió el centro, cuando Orsi se pone más a la derecha que Vergara casi todos los días. Sí. Pero además, a mí me pareció interesante recordar ante este hecho una expresión que tuvo Mario Vergara en 2005 o 2006, cuando también en un discurso que le hizo creo que fuera del país, creo que en Estados Unidos, se refirió a los plebiscitos que había anteriormente a que ganara el Frente Amplio. Sí, me acuerdo. Y entonces dijo, se acabaron los plebiscitos. Sí. Con nosotros no va a haber más plebiscitos, como diciendo, era el FAI que llevaba adelante. Lo dijo así, aparte. Lo dijo así.
Entonces, esto era en relación a que ya en el 2004 había habido un plebiscito, o sea, simultáneo con la elección que ganó el Frente Amplio por primera vez, un plebiscito sobre el agua, que establecía que el agua solo podía ser manejada por el Estado, que no podía ser privatizada, etcétera, etcétera, y ese gobierno ya de inmediato violó, el gobierno Tabaré Vázquez, lo que se acababa de aprobar, estableciendo una serie de excepciones y cuestiones. Luego, más adelante, en otro gobierno posterior del Frente Amplio, se aprobó una ley de riego que privatizaba el agua de riego y permitía que la utilizaran pools capitalistas que acaparaban agua y se la vendían a pequeños productores o medianos productores. Y por lo tanto, algo que está grabado a fuego en la Constitución se viola todos los días, ¿no? Eso es una realidad y que está influyendo en toda la crisis hídrica que tuvo el país. El tema que me parecía relevante de lo que dijo Mario Vergara en el 2005-2006, yo no recuerdo ahora la fecha exacta, lo vamos a escribir. Hay que buscarlo, para recordarlo, es que él decía, contra el FA no puede haber un plebiscito. Ahora, hacer un plebiscito es importante porque es difícil. Juntar 10% de las firmas de todo el padrón electoral no es fácil. De hecho, la derecha intentó un plebiscito contra la ley del aborto, estableciendo un referéndum en realidad. Sí, juntó el 1%. Juntó por la vía corta, como le llaman, es un trámite para buscar una convocatoria del 25% en ese caso del padrón, y no llegaron a 50.000 adhesiones, ¿no? Es decir, luego han habido otras iniciativas que sí lograron llevar adelante, por ejemplo el plebiscito que llevó Larrañaga, para bajar la imputabilidad. Claro, uno era bajar la imputabilidad, otro era para generar una serie de medidas más represivas. Vivir sin miedo. El vivir sin miedo y el anterior el de la baja de la imputabilidad. Los dos fracasaron en las urnas, habían logrado las firmas. Ahora se está desarrollando una campaña de firmas, que obviamente no va a llegar, encabezada por el general Manini Ríos de Cabildo Abierto y algunos que lo apoyan, que plantea, por ejemplo, dice que es deuda justa, es decir, plantea supuestamente que va a ir un choque con los usureros, ¿no? Es todo verso, no van a cambiar nada, pero de todos modos no está llegando. Para mostrar de que no es tan sencillo, y encima contra el ataque desde el gobierno, desde las instituciones, desde el principal candidato del Frente Amplio, la figura más conocida del Frente Amplio, que es el Pepe Mujica, y toda una cantidad de cuadros, de parlamentarios, etcétera, que han atacado. Incluso la que firmó, que fue Carolina Cosé, dice que no sabe que va a votar. Es increíble. El presidente del Frente Amplio, que era el presidente del PCNT, ahora dice que no va a decir si firmó o no firmó. No firmó, todos sabemos, pero él no lo quiere decir porque todos le pegamos y dice que no firmó. Entonces, esto es un fenómeno que tenemos que reflexionar, porque como uruguayos estamos acostumbrados a la posibilidad de que haya plebiscitos, pero no es algo tan sencillo, mucho más venciendo todos estos obstáculos. Entonces tenemos acá una campaña que evidentemente es extraordinaria. Bueno, por ejemplo, uno de los ataques es de Mujica, que estoy poniéndole ahí en la placa. Dice, yo no voto ningún plebiscito, dice, ¿no? Va a haber uno. Sí, porque estoy en contra de que se amontonen con una elección nacional. No tiene cara, no tiene rostro, porque ha votado una cantidad de plebiscitos y los ha promovido en otros casos. Entonces, en realidad, lo que no quiere es votar este plebiscito, porque quiere defender a la SAFAP y no tiene más vuelta, no hay más perro que el chocolate, como dicen, ¿no? A la vez tenemos otros plebiscitos. En Suiza, ¿no? Porque para los compañeros que no saben, en Suiza es muy frecuente hacer referéndums, ¿no? Es decir, alguien tiene una propuesta, se tiene que someter en todos los cantones de Suiza a un referéndum. Es un plebiscito, en definitiva, y en este caso se aprobó aumentar aprobaron aguinaldo para los jubilados, hubiéramos querido meterlo en y en contra del aumento de la jubilación, que ya estaba más alta que la de Uruguay, pero tenían que aumentarla aún más, lo cual es interesante, porque ahora dicen, no, pero no es lo mismo, porque allá ya está más alta. Claro. Sí, ya está más alta, pero te la quieren seguir aumentando. Exacto. Y en España más alta que los 65 años, en Suiza querían de 65 a 66, sí. Es decir, está planteado en toda Europa y en el mundo una política permanente de aumento de la edad de retiro. Y ya en el 2014, esto me parece relevante,
el programa del Frente Amplio para esas elecciones establecía una cláusula clave que decía que iban a promover el aumento gradual de la edad de retiro. Es decir, progresivamente iba a aumentar la edad de retiro, supuestamente en función del aumento de la expectativa de vida. Aumenta la expectativa de vida, te aumentan los años de trabajo. Eso lo planteaba en 2014 el Frente Amplio, que no se atrevió a llevarlo adelante, y en 2019 los primeros que empiezan a hablar de esto, como bien señalabas en esa nota, fueron Astori y Mujica, no fue Lacalle. Lacalle dijo que no iba a cambiar la regla de juego de los trabajadores en 2019, y después se la cambió. Pero modificó, sí, su posición. Después se la cambió porque Saldain lo convenció. Así que Saldain es una figura importante, que me parece relevante también el hecho de por qué sale Saldain a la palestra ahora, ¿no? Es decir, si todavía no estamos en la etapa de que se validaron las firmas y ya se lanzó el plebiscito, ¿por qué tiene que salir a dar el debate ahora? Lo que pasa es que Álvaro Delgado, el candidato a Saldain y de la calle Pou, de los blancos, del Partido Nacional, salió a decir una cantidad de mentiras en contra del plebiscito, y el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, lo desafió a un debate público. Y entonces Delgado dijo: discutí con Saldain. No quiso meterse él en esa discusión. Lo manda un técnico y empiezan a salir una cantidad de técnicos, de seres, de consultoras, de economistas, una serie de cosas, todo de derecha, hablando en contra del plebiscito. Obviamente ya las firmas no van a influir, pero están lanzando técnicos, entonces tenemos que preguntarnos por qué. Digo, no lo tengo claro del todo, pero una hipótesis es que no quieren que ninguno de sus candidatos se queme apareciendo a la cabeza de esa campaña, que le hagan otros el esfuerzo, porque puede estar indicando, como en muchas encuestas lo indican, que una buena parte de la base electoral de la derecha también firmó y también va a votar a favor de este plebiscito. Así que tenemos un cuadro donde están todos medio aterrados, ¿viste? Porque acá en una elección que el balotaje, la segunda vuelta en el año 2019, con una diferencia muy importante entre los partidos que apoyaban a la calle Pou y el Frente Amplio, ¿no? Sin embargo, por un 1% se definió, por 20.000 votos, por menos de 30.000 votos. Quiere decir que también la elección nacional, más allá del propio plebiscito, puede estar muy reñida. Y acá están todos en este sentido cuidando de su chakra, ¿no? Vamos a ver cómo eso se desenvuelve en el marco de la campaña. Lo concreto que me parece importante es colocar que mañana, este sábado al mediodía, nos vamos a encontrar en el Palacio, frente al Palacio Legislativo, en la Plaza de los Mártires de Chicago, en la Plaza de los 1 de Mayo normalmente. Y esto me parece muy importante, ¿no? Es decir, va a haber un acto masivo, de hecho, convocado por el PIT-CNT y las organizaciones sociales que apoyaron la campaña de firmas. Va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, va a salir una caravana del local del PIT-CNT a las 12, y a la 1 se va a hacer la entrega de las firmas propiamente dicha a la Vicepresidencia de la República, ahí en el Palacio Legislativo. Y el PT está convocando entonces, porque como no va a haber un medio de locomoción para todo el mundo, preferimos concentrarnos allí frente a la puerta del Parlamento que da a General Flores. Vamos a hacerlo entre las 12 y 12:30, empezar a juntarnos para reunir una buena concentración allí, esperando la caravana que va a venir del PIT-CNT. Sabemos que otros compañeros también van a ir al Palacio Legislativo, así que nos parece importante llenar el Palacio Legislativo, la zona, con una gran concentración acompañando la entrega de firmas. Sí, Rafa, me parece importante esto que mencionabas del problema de los debates, los técnicos y demás. Hoy escuchaba a la compañera Natalia Barbé de ATCS, la que estaba en la cabeza, digamos, de la campaña, la compañera del sindicato del BPS, y les mencionan que ellos pidieron un debate en mayo, ¿no? Con diferentes técnicos y demás, y nadie habilitaba un debate, ni al PIT-CNT, ni al Comando, ni al TCS. Y ahora, ante la inminencia de la llegada de firma, todo el mundo quiere debatir. Gandini quiere debatir, algunos del Partido Colorado quieren debatir, Saldain quiere debatir, bueno, todo el mundo quiere debatir, ¿no? Sabiendo que están en el remate de la firma. Esto me parece importante porque se da en el marco del cierto naufragio de otras iniciativas que han habido, como mencionaba lo de Cabildo Abierto,
que no llegó a la firma. Estamos hablando de un partido que pagaba por la firma, ¿no? Lo último, no sé si todo el momento, pero según declaraciones de los propios dirigentes de ese partido, bueno, es muy probable que lleguen. Creo que queda mañana, ¿no? Obviamente. No llegan. Y del propio, que hoy informa el semanario de búsqueda, de otro plebiscito que estaba en debate, que es el de Ciudadanos para el ingreso que no sería por la vía de la juntada de firmas, sino por el voto de la Asamblea General, ¿no? Pero algo llamativo, el Frente Amplio votó mayoritariamente en la dirección del Frente Amplio, 10-6. Lo que pasa es que necesitaba mayoría especial, aparentemente, pero yo no sabía, pensé que había perdido. Pero esto es indicativo, porque estamos hablando de que el Frente Amplio dio libertad de acción, que en realidad era un ataque a la juntada de firmas para que los comités de base no juntaran. En teoría esa libertad de acción no es tal, porque era una prohibición de los comités de base. La libertad de base y la de los demás dirigentes para que atacaran el plebiscito, y esto lo votaron mayoritariamente a favor. Y querían hacerlo sin libertad de acción. ¿No? Querían hacer sin libertad de acción. Sí. Un acuerdo con la derecha, en nombre de supuestamente que no haya acomodo ni ingresos a dedo en las intendencias. Y era muy fácil de lograrlo. Hacían el Parlamento en 2 patadas y sacaban una reforma constitucional simultánea con las elecciones, lo que Mujica dice que de ninguna manera haría. Sin embargo, esto sí lo haría. Exacto. Porque esa papeleta estaba dentro del cuarto secreto para votar, haciendo toda esa mugre que él dice que genera en una elección. O sea que un plebiscito junto con Robert Silva, sí, un plebiscito junto con el PIT-CNT, no. Exacto. Ese es el tema. Evidentemente el tema es el contenido, que defienden la jubilación privada, que defienden el aumento de la edad de retiro y que defienden no tocarle los aportes a los empresarios a la suba, porque a la baja se la pueden seguir tocando. Nosotros no nos vamos a cansar de recordar que nos dicen que está desfinanciado el Banco de Previsión Social, pero son ellos los que los han desfinanciado, los gobiernos blancos y colorados y el del Frente Amplio. En 2008 el Frente Amplio bajó el aporte patronal del 12% al 7,5%. Quiere decir que desfinanció al BPS y empezó a financiarlo cada vez más con el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto al consumo que pagamos todos. Por lo tanto, los obreros, además de pagar un 15% de su salario, tenían que volcar el IVA, porque si no, no lo podrían haber bajado. Si los patrones pagaban 12 en vez de 7,5, había una parte del IVA que los obreros podríamos no haber pagado. No, eso también se volcaba al BPS y de esta manera se va eliminando a las patronales del financiamiento de la seguridad social. Y acá me quiero detener en otro punto, porque otra novedad esta semana ha sido que apareció un acuerdo nuevo en el Frente Amplio que modifica el programa y dicen, alguien dijo, no, creo que Delgado dijo, el Frente Amplio se está acercando al PIT-CNT. La realidad es que no. Lo que dice ese acuerdo es algo que ya decía un acuerdo anterior del Frente Amplio. Es una modificación sigilosa aparte, ¿no? Sí, en el plenario que ya habían hecho, donde le pusieron una mordaza a los militantes de base para que como comité de base no juntaran firmas, se había votado un documento que ya admitía el ahorro individual, pero no lo admitía con total claridad porque llegaron a una transacción para dejarlo un poco tapadito. Ahora dicen que están de acuerdo con el ahorro individual, pero que no tenga fines de lucro, lo cual se supone, nadie sabe qué quiere decir, claro. Que van a, porque eso puede querer decir cosas, salvo que eliminen las comisiones de las AFAP, y bueno, ahí están los seguros que cobran las compañías de seguros, y hay toda una serie de elementos de lucro en el proceso de la jubilación privada de la AFAP, salvo que eliminen las AFAP, establezcan una especie de AFAP estatal, como la AFAP República, pero que no cobre comisiones. O sea que sería generar un organismo público, vamos a tomarlo por el lado más favorable para ellos, ¿no? Claro. Porque puede ser peor. Entonces sería un nuevo EPS, pero en el cual solo se vuelca el aporte obrero. El 7,5% del aporte obrero se vuelca ahí, el otro 7,5% va para el BPS. Es decir, que en el fondo, porque en el fondo eso marca la idea que ellos quieren dar, deben decir, el régimen de solidaridad intergeneracional, etcétera, está quebrado, cada uno va a tener que pagarse su propia jubilación a través de lo que ahorre. Exacto. Esto en primer lugar quiere decir lo que ahorre sin el aporte patronal, porque ahí solo va el obrero, y además sometido a la timba de las inversiones,
Porque eso igual va a tener que ir a una timba de inversiones, por más sin lucro que sea. Entonces van a comprar acciones de acá, van a comprar títulos de deuda por allá, y si perdió la guita, perdió la guita. Es decir, si empieza a desacumular dinero en vez de acumularlo, entonces parte de la regla de juego. Es parte de la regla de juego. Entonces, en definitiva, este planteamiento de Frente Amplio, en primer lugar, es perverso porque sigue impulsando la idea de que tanto ahorraste, tanto vas a cobrar. Quiere decir que un obrero que porque tenga inestabilidad laboral, que le paguen en negro, que tenga desempleo, que tenga dificultad para alcanzar una larga historia laboral registrada, va a percibir muy poco. Entonces, bueno, de hecho todos saben que las jubilaciones privadas por AFAP, el 58% está por debajo de los 2.000 pesos, que son $50 para los que nos ven desde afuera, ¿no? Sí, sí. Menos de $50. O $50 también. Más elementos que me parece importante. ¿Por qué el Frente Amplio larga esto ahora? ¿No? Es decir, obviamente ya no influye en las firmas están. Esto es un registro de que el Frente Amplio sabe que las firmas se alcanzaron, va a haber plebiscito. ¿Cómo se para frente a un plebiscito donde tiene una parte que lo ataca, otra parte que dice que lo defiende, pero que acuerda con la que ataca en estas bases para un sistema de seguridad social que admita el ahorro individual? El Partido Comunista, a través de Juan Castillo, su secretario general, participó en esta comisión y acordó todo esto. Quiere decir que él está firmando una papeleta que dice que prohíbe el ahorro individual y un programa de gobierno del Frente Amplio que dice que acepta el ahorro individual. Quiere decir que está contando que va a perder el plebiscito. Porque si no se programa, saben dónde se le pueden meter, para no quiero ser grosero, pero es insostenible. Entonces él está contando con que se ha derrotado el plebiscito y este programa de gobierno va a ser usado para decirle a los trabajadores, al pueblo, no voten la reforma constitucional, como dice el PP, no se metan en eso. Porque el Frente Amplio va a hacer esto otro. Exacto. Y están todos de acuerdo. Esto otro es una porquería, como ya expliqué, y vamos a seguir explicando de acá hasta octubre, vamos a tener tiempo, y lo vamos a escribir y explicar mejor. Pero es una maniobra política que revela que muchos de los impulsores del plebiscito, o por lo menos no impulsores porque no fueron los que lo iniciaron, pero juntaron firmas, el Partido Comunista juntó firmas, muchos sindicatos dirigidos por el Partido Comunista juntaron muchas firmas, por ejemplo, de la construcción. Sí, sí. Es decir, saludo a los obreros de la construcción que firmaron y que seguramente hicieron firmar a muchos compañeros. Pero sus dirigentes están acordando con Vergara, con Orsi, un programa de gobierno que tiene por base la idea que pierda el plebiscito para que se permita el ahorro individual. Supuestamente porque vamos a ir a un ahorro individual sin fines de lucro, o sea que no haya empresas que lo administren y que lucren con ello. Esto entonces es todo un planteamiento que por supuesto va a usarse en contra del plebiscito, porque aparte no solo esto es lo único que les preocupa, lo de las AFAP les preocupa mucho porque ellos defienden los acuerdos con el Fondo Monetario, los acuerdos con los banqueros, pero también les preocupa que esta norma constitucional que se establecería en la Constitución haría caer el aumento de la edad de retiro e impediría que en el futuro se aumente la edad de retiro. Y como hay otras normas que limitan, que obstaculizan que vos los obligues a trabajar más igual a través de modificaciones en el cálculo de la jubilación, porque yo te puedo decir, mirá, te voy a pagar, si te jubilás a los 60, el 20%. Bueno, pero hay normas en la propia reforma que se está presentando mañana que limitan eso, que obstaculizan eso, que yo ya mencioné anteriormente. No quiero ponerme muy técnico en estas cosas, pero quiero mostrar esta serie de movidas que estamos teniendo en esta semana, porque están marcando cómo va a ser esa campaña contra el plebiscito, tanto desde la derecha. Control de daño, podría decir que es una forma. Bueno, hay dos problemas. Uno es que esta cosa que comentamos alguna vez, esta opinión de un politólogo que dijo que el FA estaba mal parado ante esto porque él estaba con dos posiciones enfrentadas. Entonces están buscando marcar un terreno común que ya lo tenían establecido, pero el plebiscito se lo dinamita. Lo que este terreno común actualizado en este programa nuevo establece es una herramienta para que el Frente Amplio vaya horadando la campaña del plebiscito para llevar a los trabajadores a la idea que no es necesario votar el plebiscito, sería contraproducente, mejor dejen el FA que gobierne y estos se comprometen a llevar esto, y en eso están todos de acuerdo.
desde Mario Vergara y Orsi hasta el Partido Comunista y Gonzalo Sibila del Partido Socialista, COSE, todo el mundo. Entonces, esto es una cuestión que evidentemente tenemos que tomarnos muy en serio. Rafa, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora se me fue lo que iba a plantear, pero... nada, me parece que... Entonces te voy a poner algo antes. Bueno, dale. Ya es un aviso. Sí. Es un aviso de una actividad que va a haber también mañana. O sea, mañana a las 12, sí. Entre 12 y 12 y media nos concentramos en la Plaza de los Mártires de Chicago, frente a la puerta del Poder Legislativo de la calle General Flores. Y tenemos a las 18:30 una mesa redonda, una charla de debate organizada por los compañeros del Frente de Trabajadores en Lucha, en la cual nos han invitado a hablar, y a Izquierda Socialista de los Trabajadores. La charla de debate tiene como tema el 1 de mayo de lucha, los desafíos actuales de la clase trabajadora uruguaya. Este es el temario. Entonces mañana a las 18:30 está hecha la invitación. Va a estar movido, ¿sabes? En la calle Requena y Ocuar. Sí. No, te iba a decir que vos mencionabas lo del referéndum, plebiscito de Suiza, y ya planteaban ahí los adversarios de ese plebiscito que acá no había... Ya están buscando el mecanismo legal para anularlo, ¿no? Así que hay prueba de financiación, que no es vinculante, Sí, este tema nosotros lo hemos advertido, ¿no? Siempre hay una posibilidad de trampearlo, por eso hemos apelado a la movilización, hemos planteado que, bueno, confiar en las propias fuerzas, ¿no? Es decir, los mecanismos constitucionales no generar una idea equivocada o idealizada, ¿no? de los mecanismos, pero esto, y si a su vez esto que vos mencionabas de primero que juntar el 10% ha conmovido el panorama político, ¿no? Esto ha modificado el escenario, ha modificado la campaña electoral, ha modificado Entonces, a ver, por un lado hacer esa advertencia y por otro no dejar, hay que hacer un equilibrio en el análisis, ¿no? Y por otro lado, no dejar de mencionar que esto se transformó en, esto que vos planteabas el 1 de mayo y de la consigna del PCNT, ¿no? Es decir, que el PCNT esté planteando, bueno, vamos por el triunfo popular, todo el mundo diría, bueno, vamos porque gane Orsi o porque gane COSE. No, es porque gane el plebiscito, que por otro lado me parece que han quedado más despejados con el hecho que, bueno, este plebiscito no llega, el otro no, el otro que es decir, mecanismos para... Claro, va a haber otro plebiscito, va a haber otro, sí. Que es el impulsado desde el Parlamento, porque es otro mecanismo. O sea, los cambios constitucionales de los plebiscitos surgen por iniciativa popular, como en este caso con el 10% de las firmas, o puede surgir porque una parte del Parlamento, creo que el 40% de la Asamblea General, firma un proyecto y eso se pone a consideración de la ciudadanía en un plebiscito simultáneo también con las elecciones. O sea que lo que Mujica dice que no va a votar ninguno, bueno, este tampoco. Este trata de la cuestión de los allanamientos nocturnos. No solamente eso, pero fundamentalmente creo que modifica eso, básicamente. Es decir, establecer el permiso para que se desarrollen los allanamientos nocturnos, que hoy está prohibido por la Constitución. Entonces, antes que te comentara una cosa más sobre esto que vos estabas mencionando, me parece importante. Lo de Suiza, porque si en Uruguay hay referéndum, es por Suiza. Porque José Valle Ordóñez, Pedro Valle Ordóñez fue un presidente que en 2 periodos distintos gobernó este país a principios del siglo XX, y como era una persona sí progresista, es decir, un burgués progresista, un burgués con, por ejemplo, fue el que estableció la laicidad del Estado, ¿no? La separación de la Iglesia del Estado, bajo su gobierno se aprobó la jornada de 8 horas, y también trajo, porque él había estado en Suiza en su juventud, había conocido la experiencia de los cantones, la experiencia de los gobiernos colegiados, es decir, los gobiernos que no son unipersonales, y también los referéndums. Entonces él estableció en la Constitución del año 17, que empieza a regir en el año 18, esta posibilidad de establecer la iniciativa popular, una ley por iniciativa popular, o sea, no solo para rechazar una ley, sino para proponer una cosa que no se aplicó nunca en el país, y no ni siquiera está reglamentado, y para tirar una ley o parte de una ley se puede aplicar también un referéndum. Entonces en la Constitución establece la vía del referéndum contra las leyes, o a favor de nuevas leyes si se impulsara una nueva,
y los plebiscitos tienen que ver en la jerga jurídica uruguaya con la reforma de la Constitución, que puede ser por iniciativa popular, con las firmas, o puede ser por iniciativa del Parlamento, o por distintas vías, porque puede haber una convención constituyente, etc. Esto para hacer un comentario en el siguiente sentido: no es por los plebiscitos y por los referéndums que nos llamaban en otra época la Suiza de América, pero puede haber influido en parte, puede haber sido uno de los motivos. Lo que nosotros decimos es, si los suizos hicieron esto de rechazar el aumento de la edad de jubilación y aprobar un aumento del aguinaldo, los uruguayos no vamos a ser menos que los suizos. Entonces, que en este tema merezcamos el nombre de la Suiza de América. Vamos por una gran campaña para tirar abajo la reforma jubilatoria del Fondo Monetario que impulsó la calle Pou y el gobierno de derecha, y para poner en la Constitución la eliminación de las AFAP, e impedir el aumento de la edad de retiro, llevándolo nuevamente a 60 años y que no se pueda aumentar otra vez, y aumentar las jubilaciones más bajas, que es un tema que se insiste poco, pero que es un dato muy importante porque las ligas al monto del salario mínimo nacional quedan equiparadas. Quiere decir que luego queda unificada la lucha de los jubilados con la lucha de la clase obrera para aumentar la jubilación mínima. Es un tema extremadamente importante, además de que implica un aumento inmediato de prácticamente un 30%. Entonces, no es un hecho menor poder establecer esto para cientos de miles de jubilados que ganan por debajo de los 24.000 pesos. Exacto. Bueno, Rafa, creo que reiterar, ¿no? Bueno, al final lo vamos a estar, pero mañana vamos a estar a las 12:30 en la Plaza 1 de Mayo, muy importante, ahí los invitamos a participar con el PT, y luego la charla a las 18:30. Sí, podríamos referirnos brevemente a algunos temas internacionales, ¿no? Sí, está el tema Argentina, que bueno, vino una movilización muy importante el martes pasado. Cientos de miles, ¿no? Alguien habla de millón, sí, otros de 400.000. De millón a nivel país, en algunos. Claro, claro. Hubo movilización en todas las grandes ciudades, pero en las chicas también. Es una movilización en defensa de la educación, pero que interviene también el movimiento obrero, ¿no? Es decir, sobre todo los docentes, por supuesto, junto con los estudiantes, pero bueno, incluso hemos visto imágenes, ¿no? De movilizaciones pasando abajo de una obra y los obreros cantando las consignas con ellos. Es realmente un punto de inflexión en la situación política de Argentina. La juventud muchas veces es un termómetro, ¿no? Sí. Y a la vez es un revulsivo, es decir, por un lado refleja algo que ya está pasando por abajo, si cada uno de esos muchachos, esos jóvenes están en una familia que tiene dificultades y que no van a poder estudiar con estos recortes de la educación que hace Milei. Esto, evidentemente, la educación siempre es un tema que impacta en toda la sociedad, porque están los estudiantes, están sus padres, está toda la sociedad sensibilizada por eso. Y bueno, por ejemplo, vi un cartel que me llamó mucho la atención, una joven, una estudiante que tenía un cartel que decía: yo voy a no me acuerdo el nombre de la universidad privada que era, y puedo hacerlo porque mi madre fue a la escuela pública, a la universidad pública. Como diciendo, gracias a que la madre era profesional por la universidad pública, ella estaba en condiciones de pagar una privada. Es decir, que incluso algunos estudiantes de una privada se movilizan en defensa de la educación pública. No es menor, porque el discurso supuestamente libertario, libertarado de Milei es con la mía no, pagate vos. Claro. Sí, jugado siempre a romper la unidad, claro, ¿no? Esas muchachas se pagaba a ella, pero se ponía en solidaridad con los que no. Entonces me parece que también es un punto de inflexión en el sentido de que va a motorizar un proceso, va a ser un revulsivo en el sentido de la lucha de clases, lo que la burocracia sindical intenta evitar a toda costa, ¿no? Por ejemplo, se percibe que no va a haber 1 de mayo en la Plaza de Mayo. Algo insólito, ¿no? En este marco, ¿no? En este marco, aparentemente la izquierda tampoco convoca a la Plaza de Mayo, que lo hacía siempre. Sí. Y bueno, sabemos que en este momento se está haciendo un acto por el 1 de mayo de política obrera, a los cuales saludamos. Teníamos mandado un saludo, somos una vergüenza, no le mandamos nada. Sí, se nos superpuso. Y se nos superpuso con el horario de este programa. Pero es importante sacar las conclusiones de este proceso, y seguramente este acto que están realizando
es fundamental en este sentido. Sé que hablaban 4 compañeros, incluso algunos de la juventud, el planteamiento de cómo desenvolver esta lucha a nivel estudiantil. Algo escuchamos un poquito antes de empezar el programa, un compañero llamado Rabey, que decía bueno, que impulsamos una huelga general universitaria o de la educación. Después le pudimos escuchar más. Pero un saludo a los compañeros de Política Obrera y a los compañeros recomendarles que luego vayan al sitio de Política Obrera en YouTube, que allí va a estar seguramente el video de ese acto. Sí, decir que ahora, por ejemplo, antes de venir para acá, escuchaba un poquito Crónica. Crónica tiene, bueno, todos los canales de Argentina han mandado mobileros a los lugares de mucha concentración de personas y hacen, es lapidario, ¿no? El estado de la situación económica es lapidario, porque es un lugar de estaciones de trenes, de subte, donde hay, bueno, pasa la clase obrera por ahí, los asalariados, y un muchacho comentaba, bueno, en realidad lo que pasa es que yo no sé si vamos a poder trabajar, ¿no? A seguir estudiando, decía, ¿no? Porque, bueno, estaba desocupado, pero me dijo algo que me pareció muy gráfico, que era, no sabemos si voy a poder seguir cursando, o porque cierra la universidad, porque no tiene presupuesto, o porque me tengo que salir a laburar, porque nos cagamos de hambre en casa. O sea, no lo dijo así, lo voy a entender, pero quiero decir que la situación ha colocado en un nivel de asfixia tal, por todos lados, que seguramente esto que vos mencionabas, de universidades privadas y demás, pero sectores que votaron a Milei. No, sin duda, sin duda. Pero que lo entrevistaron y dice, yo lo voté, dice, pero no alcanza la plata. Va al supermercado, no se sabe cuáles son los precios directamente, digo. Pero ha colocado una situación en la que incluso los sectores, uno ve a nivel parlamentario y demás, los sectores que le daban el apoyo, que votaron por él el balotaje y demás, aparecen dándole el apoyo finalmente, pero a nivel público, tratando de desmarcarse permanentemente. Entonces, una inestabilidad a nivel de gobierno que ha tenido. Bueno, Política Obrera es abajo el gobierno, ¿no? Creo que la consigna del acto era abajo el gobierno ajustador, abajo el gobierno. Sí, yo creo que es una cosa que aparece, uno lo ve en los memes, en las redes, gente que los carteles que llevaban, ¿no? Esa frase que no sé si es de una canción o de qué es, que habla del ministro de Economía, que ¿cómo es que le dicen que lo quieren colgar en la plaza? Adorni no, al ministro de Economía, Caputo. Bueno, no sé, en una canción yo creo que hasta hubo un juicio contra alguien en uno de estos espectáculos, no el Cosquino, ¿no? En otro de esos festivales, alguien cantó. ¿Algún trapero de estos? Algún trapero o algo así cantó esa frase. La canción de las manos de Filippi, ¿puede ser? Puede ser de las manos, sí. Que tenía que ver con, era la que se refería a... Hay que matar al presidente, hay que matar al presidente. Bueno, ahí va. No sé si es esa, yo realmente no lo yo tampoco, pero no lo tengo presente, pero sí sé que vi carteles hechos a mano por gente que llevaba con esa consigna, Caputo tiene que terminar colgado en la plaza. Es decir, que estamos a 5 meses de la asunción de Milei, no ya Política Obrera planteando abajo Milei, no abajo el gobierno, sino que mucha gente pinta un cartel espontáneamente y va con planteamientos muy contundentes de ataque al gobierno, y en este sentido la llamada oposición peronista de izquierda, porque yo no mencionaba lo de Política Obrera porque es llamativo que solo Política Obrera lo diga. Claro. Si uno va a los sitios del resto de la izquierda, plantean plan de lucha, es decir, consignas políticas. No hay consignas políticas, o sea, una cosa, bueno, es de la reedición de Fuera Macri, todo el debate que hubo en su momento, ¿no? Me parece, con el agravante de lo de Milei, que va a fondo, ¿no? Es una política de guerra de otro tipo, no es un ajuste esto, ¿no? Es un ataque a las condiciones, a despedir funcionarios públicos, pero aparte, de alguna manera está en discusión cuánto dura Milei para mucha gente, ¿no? Es decir, algunos lo dirán lamentándose porque tienen miedo de que caiga y otros festejando, pero eso con Macri no estaba tan presente. No. Con este tema aparece como muy claramente una concentración por un lado del odio popular en él y por otro lado la conciencia de que es un gobierno que no vas a tolerar 4 años. Tenés que derrotarlo es tirarlo. Entonces, ahí en un país que tiene todavía las tradiciones argentinazo vivas, ni hablar, y la de Cordobazo y todo, pero las argentinas son mucho más presentes, aparece esto como una consigna importante.
y a la vez, bueno, y a la vez hay todo un proceso que va a recorrer la experiencia de los trabajadores con el gobierno, porque como vos decís, una parte importante de los trabajadores lo votó a Milei. Entonces tal vez en las encuestas todavía no reconozcan que es un desastre, ¿no? Porque le da un poquito de vergüenza porque lo votaron. Eso puede pasar. Seguramente la encuesta no mida lo suficiente la bronca de la gente. Es que empalmó, es evidente cuando uno ve las declaraciones de gente que lo votó, empalmó todo el discurso de la casta, de yo no voy a ajustar la clase trabajadora, el pueblo o la gente de bien no va a ser la ajustada, pero eso, si yo me considero una persona de bien, si no soy tanto, seguro que nadie me manda, todo el mundo, nadie me pasa un mando. Entonces, bueno, acá la casta va a ser la ajustada. ¿Qué era la casta política? Entonces, objetivamente Milei tenía un discurso de poder en ese sentido, porque era el que rompía la monotonía. Si uno escuchaba al resto de lo que podía ser considerado el espacio antisistema, había planteamientos que eran en el marco del Parlamento. Proyecto de ley por esto, proyecto por aquello. El discurso disruptivo, como se suele utilizar ahora la palabra, a mí me gusta mucho, digo, me parece un poco, se abusa un poco, pero el que rompía era Milei con esta... Era el outsider que aparecía, bueno, todos los otros eran esto, y la gente te dice, yo no veo que, esa gente que votó a Milei dice, yo no veo que ajusten a la casta. De hecho, la casta se votó un aumento que fue escandaloso del salario en el Senado, que se triplicó, creo, entre el salario que se aumentó más las partidas especiales que tienen los legisladores, pasó de 1,5 millones a 7, no sé, a 6. Pero digo, eso fue... y generó un principio de crisis en el propio gobierno, ¿no? Entre la vicepresidenta, que es la que preside el Senado, y Milei. Que ha tenido crisis ya con una cantidad de ministros. En Argentina no es una novedad la crisis entre vicepresidente y presidente, ¿no? Pero no tan rápida, ¿no? Es como que una revisión de crisis anteriores, pero exacerbada y en un corto periodo de tiempo menor. Y lo que uno ve es que, dicen, bueno, las encuestas no reflejan todavía la caída. El problema es que los que aparecen como opositores son, es decir, se han agotado y no han tenido tiempo ni siquiera de aparecer como, es decir, como opciones, digamos, después de un cierto periodo de tiempo, ¿no? Es decir, se va Milei, está bien, no, esto plantea objetivamente. ¿Quién viene? Massa. ¿Quién viene? Cristina. Kicillof, claro. Kicillof, que anduvo por acá, aparte que Kicillof. Estuvo por acá y se reunió con el Partido Socialista, con la Fundación Vivian Trías. Exacto. Que además él gobierna, porque Kicillof no es que él gobierna la principal provincia de Argentina. Entonces tampoco es que está en la oposición, si está en la oposición a nivel nacional, pero está gobernando. Entonces, en este sentido yo creo que Argentina, mirarlo muy de cerca, creo que, bueno, en su momento nosotros hemos, lo que fue todavía todo el debate a partir de la crisis del Partido Obrero y demás, que me parece que refleja una crisis más general a nivel internacional de la izquierda, pero esto se vuelve a reflejar en una izquierda muy temerosa, ¿no? Desde el punto de vista, por una situación que tenés 60% de pobreza, trabajo negro, no sé, por arriba del 50 o 40%, disparatado. Todas las cifras son disparatadas. A nivel de inflación, también disparatado. Y después, hechos como este, que se aumentan el salario, que genera mucha indignación, pero desde el punto de vista presupuestal no mueve la aguja. Lo que mueve la aguja son las pavonadas de euros, ya saben. Pero un gobierno que subía con un discurso de, bueno, tengo que echar funcionarios públicos para controlar el déficit, controlar el gasto y demás, y después aumentarse eso, generó una bronca muy grande, al punto que tuvieron que salir a decir que no lo habían votado, cuando en las actas parece que sí votaron, los propios legisladores de Milei, ¿no? Entonces, en ese cuadro, no tener una izquierda que plantee consignas de fondo, consignas de poder, bueno, refleja también la situación de la crisis de dirección, ¿no? Me parece en ese sentido. Sin duda, pero bueno, este proceso por otro lado, de la economía, también es una situación que no va a ninguna parte, el planteamiento económico de Milei, y a costa de un enorme recorte, no logra realmente resolver la situación financiera del Estado, ¿no? Entonces, al revés, porque esto va a producir más recesión y va a caer la recaudación también de los impuestos. Por lo tanto, está como comiéndose a sí mismo, una autofagia que no tiene solución. Por lo tanto, va a provocar
un sacrificio enorme sin ningún tipo de resultado, además de reactivación. Y el malestar social solo tiene perspectiva de crecer, creo que eso es lo que tenemos que tener claro. A mí me llamó la atención el discurso de la calle Pou en esta reunión internacional que hicieron de la Fundación Libertad. Bueno, pero, por ejemplo, habrás visto que tanto Orsi como Carolina Cosa dice que hizo un discurso progresista. Porque dijo que se necesitaba un Estado fuerte, que si bien no era un Estado grande, tenía que ser un Estado fuerte y eficiente, y que, por supuesto que esto va en la línea de él, de los recortes que ya ha hecho, pero que el Estado le tiene que hacer piecito, ¿no? Le tiene que ayudar a llegar al que no llega, porque podemos hablar de la libertad nosotros que nos vamos después en coche a casa, que estamos calentitos y comemos, pero después el que está en un rancho, el que está... no tiene posibilidad de estudiar. Más Mujica que Milei. Más Mujica que Milei. Sí, bueno, pero se lo dijo en un acto donde habló Milei. Por eso. Entonces, a mí me pareció que de alguna manera era una manera de tomar distancia de Milei. Y yo como no creo en que sea por razones buenas, es decir, por buena voluntad, sino que en definitiva no quiere quedar pegado a una persona que puede provocar una catástrofe política, económica y social que lo derrumbe, y él quedar ligado a que apoyó eso. De todos modos lo apoyó. Él podría haber dicho no puedo ir a la reunión, quiero decir, podría no haberse excluido, porque incluso en su discurso lo dice, que pensaba no concurrir, pero que le debía a los organizadores concurrir. O sea, fue pero entonces por compromiso. No, le debía en el sentido de que le habían dado espacio en otros momentos, cuando él no tenía tanto, lo que sea. Lo concreto es que a mí me llamó la atención esas pinceladas que hizo la calle Pou, porque obviamente en todo su discurso estaba en el mismo bloque que José María Aznar, que Tuto Quiroga de Bolivia, que Macri, que habló también, que Milei, o sea, de eso no había duda. Pero dijo dos o tres cosas que desentonaban un poco con el discurso de Milei. Claro. Y por otro lado, acá enseguida Orsi y Carolina Cosa lo aprovecharon para decir estamos de acuerdo. Sí, siendo que en realidad no lo lleva a la práctica, ¿no? Es decir, como que en realidad dice que es necesario un Estado fuerte, pero acá lo debilita, y que en realidad las políticas sociales han sido recortadas, ¿no? El MIDES el Ministerio de Desarrollo Social no apoya realmente a la gente en situación de calle y cosas por el estilo. Pero son críticas muy puntuales en el marco de decir que están de acuerdo con la concepción. Claro. Eso es lo interesante, porque a ver, el discurso de la calle Pou es un discurso liberal el que él hace. Entonces, esta gente se supone que son izquierdistas, que no era Tupamaro, pero lo apoyan los que eran los Tupamaros, la otra era la UJC, y la apoyan los partidos comunistas y socialistas. Es decir, que están de acuerdo con el discurso liberal de la calle Pou, es toda una definición también, ¿no? Exacto. Bueno, Rafa, nos queda, no sé cuánto estamos de tiempo. Sí, estamos en una hora. Tendríamos que mencionar brevemente, por lo menos, que a nivel internacional se ha destrabado el paquete de 95.000 millones. 91.000 millones de dólares en el Congreso norteamericano lo votaron. Digo porque es un tema relevante. Demócratas y republicanos. Nosotros lo veníamos señalando hace tiempo, que esto estuvo trancado, creo que desde octubre, este paquete, lo cual marcaba un impasse muy fuerte del Estado y del imperialismo, ¿no? Es decir, la primera potencia no pudiendo intervenir decididamente en la guerra de Ucrania, que por ahí van 65.000 millones creo. No, perdón, va menos de 60.000 millones. Pero igual es una cifra muy grande. Un poco más. Más de la mitad, 2/3 partes prácticamente. Así que este hecho es un hecho político importante también, porque también es una derrota para Trump. Es decir, es una votación conjunta de los demócratas con una parte del Partido Republicano, ¿no? Claro, con la mayoría de los parlamentarios republicanos, pero contra los trumpistas, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una página del País de Madrid, dice: la aprobación de la ayuda a Ucrania da una victoria política a Biden frente a Trump.
el presidente de Estados Unidos logra también un respiro en su política exterior con la contención del enfrentamiento entre Israel e Irán. Bueno, acá el tema de la contención también es un tema a tratar, ¿no? Porque evidentemente en este paquete van 26.000 millones, creo, sí, para Israel. Exacto. Es decir, que va a ser fundamentalmente armamento. Y si es cierto lo que dice la prensa, ya lo comentamos en el programa anterior, de que le pidió Biden que no respondiera en forma contundente a Irán, es algo más simbólico en la respuesta, pero que Netanyahu pidió como contraparte que le permita hacer la invasión a Rafah, en el sur de Gaza, lo cual va a ser una verdadera, si todo esto ha sido una masacre, va a ser 10 veces más. Entonces, todo indica que es así. La información que hay es que militarmente está preparada, la invasión falta lo que hay político, eso es lo que dicen fuentes militares israelíes, ¿no? Exactamente. Había una historia de la Pascua judía y de otra serie de cosas que supuestamente estaban esperando. Evidentemente había una conversación con Biden y con el imperialismo general, donde hay no solo el imperialismo yanqui, sino otras fracciones del imperialismo europeo, también eran un poco en el sentido de la famosa contención frente a Irán. No abrir otro frente de guerra en todo Medio Oriente. No lo hagas, ¿no? No lo hagas, se lo dijo Biden a Irán, pero también se lo dijo a Netanyahu de alguna manera, pero la moneda de cambio serían los palestinos de Gaza, y de Rafah en particular. Y este paquetazo económico es un reforzamiento de todo el presupuesto de guerra monstruoso. Obviamente Zelensky, el presidente ucraniano, si no recibía una noticia de estas, no iba a tener, caía dentro de poco porque era insostenible ya la situación militar. Ucrania tiene una situación donde la gente no quiere pelear. Es decir, se van de Ucrania, se rajan a los países vecinos para evitar ser enrolados en el ejército. Quiere decir que hay una moral muy baja y un apoyo muy bajo al gobierno. Además denuncia corrupción y de mil cosas que hay contra el gobierno. Y por lo tanto, en esa situación, la única forma de contener el ejército ruso sería a partir de, por ejemplo, misiles, aviones, es decir, todo lo que sea controlar el cielo sobre todo, o por lo menos evitar que lo controlen del todo los rusos como lo estaban controlando, y de esa manera eso no le abre la posibilidad de ganar la guerra, pero evita que la gane Rusia por lo menos en forma inmediata. De todas formas estamos ante una situación de estancamiento como mínimo de la guerra de Ucrania, aunque los progresos vienen siendo de los rusos, ¿no? del gobierno ruso. Y en este sentido, estamos en un 1 de mayo, es importante colocar esta cuestión de la guerra como un tema central en la clase obrera internacional. El 1 de mayo es un acto internacionalista. Nosotros tenemos un plebiscito en Uruguay, pero es un aspecto de la lucha de clases en Uruguay. La cuestión internacional involucra a toda la clase obrera y debe ser un motivo de unión de la clase obrera en el mundo. El tema Ucrania es un tema que ha generado mucha confusión por la política de las direcciones de centro-izquierda y de izquierda democratizante que se han colocado en la línea de la defensa de Ucrania. Sí. Y por lo tanto el apoyo a la OTAN. Obviamente que la clase obrera no puede apoyar tampoco al régimen, a la camarilla de Putin, que en definitiva defiende sus intereses, pero de ninguna manera puede la clase obrera internacional vincular su futuro a la OTAN y al imperialismo. Por lo tanto, en este tema es un tema central de colocar en el 1 de mayo, y por supuesto la solidaridad con Palestina, la lucha contra el genocidio de Israel, es otro tema central este 1 de mayo, ¿no? Sí, eso te iba a mencionar, que la movilización que hay en las universidades de Estados Unidos fundamental. Con el tema de Gaza, la represión que se está haciendo, Harvard, o sea, de ahí para abajo, ¿no? Sí, Harvard, y es impresionante, profesores, estudiantes, y eso... y mucha represión policial. Mucha represión policial, un despliegue al Bullrich, y uno veía el protocolo Bullrich, era Biden.
reprimiendo en las universidades, porque atacaron creo que una hace una semana y a partir de ahí se generó un reguero de pólvora por todas las universidades, y esto me parece que empalma con las movilizaciones mundiales, es decir, es parte de las movilizaciones mundiales que han venido se han generado en todo el mundo, en Uruguay ni que hablar, digo, pero en todo el mundo, en Europa, en el propio Estados Unidos y demás, contra el genocidio en Gaza, y decir la situación complicada que atraviesa en este momento Netanyahu, porque aparte de el Tribunal de la Haya aparentemente estaría propenso a tomar acciones contra Netanyahu por estas apariciones de fosas comunes, ¿no? En los hospitales, en dos hospitales que estuvieron muy controvertidos porque decían que en uno de ellos funcionaba en su momento el Estado Mayor de Hamas. Y yo te quisiera decir que, Rafa, que yo creo que a nivel de la guerra mismo, del conflicto, genocidio que se lleva adelante contra Gaza, todo indica que también hay un empantanamiento, porque si uno toma por bueno las declaraciones de al menos uno de los jefes políticos de Hamas, dice que no ha llegado ni... Mientras Netanyahu dice que está a punto de eliminar a la cúpula de Hamas, etcétera, etcétera, con la invasión de Rafah, este jefe político lo que dice es que en realidad ni siquiera ha atacado el 20% de la estructura de Hamas, y que por otro lado, toda la política de Netanyahu lleva a, mira, yo tengo rehenes, los quiero entregar, dice. Aparentemente la última propuesta de Hamas sería una amnistía de 5 años, esta es la propuesta que ha hecho, a cambio de un acuerdo por los dos estados, con la frontera en el 67, una serie ahí de planteos, y la transformación de Hamas en partido político. Ha hecho un planteo de negociación. Completo de negociación. Netanyahu no ha respondido a eso, no ha dicho ni que sí ni que no. Dice, yo no sé cuántos de los 133 rehenes quedan vivos. Lo dice así el tipo, ¿no? Ahora el tema es, si yo te ofrezco liberarlo, y vos me decís que aunque lo libere, me vas a seguir atacando porque querés eliminar a Hamas, ¿por qué lo voy a liberar? Algo elemental en el marco de un conflicto. Entonces, esta hipótesis de, Netanyahu no quiere terminar la guerra, Netanyahu quiere abrir un frente con Irán, cobra, digamos... No, sin duda que el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, en Siria, lo cual violó la soberanía de 2 estados, Siria, que la viene violando cada rato, porque la viene bombardeando cada rato, y la de Irán, en un hecho inaudito que la ONU no condenó. Entonces, y que está empezando a haber otra serie de gobiernos que aplican políticas parecidas. Si ven un bombardeo, Noboa en Ecuador entró por la fuerza a la embajada de México, provocando un incidente diplomático, y secuestró a un ex vicepresidente ecuatoriano, el vicepresidente de Rafael Correa, nunca me acuerdo el nombre, Glass, creo que era Glass. Y en este sentido generó una crisis diplomática y un repudio a muchos países. Ahora, estamos hablando de gobiernos que no pueden hacer estas cosas sin el aval del imperialismo, ¿no? De hecho, Estados Unidos vetó en la ONU cualquier declaración en contra de Israel por esta violación del derecho internacional, de la soberanía de 2 estados, ¿no? De la extraterritorialidad de las embajadas. Así que es evidente que no sabemos si lo sabía antes, pero le dio un amparo internacional, y en este sentido el hecho que le haya destrabado el envío de armas ahora, ¿no? Un nuevo paquete, que aparentemente fue parte importante para que se aprobara el paquete para Ucrania. Claro. Es decir, en un solo paquete estaba dinero para Ucrania, que era la mayor parte, luego para Israel, que era la segunda, y luego para Taiwán. Quiere decir que son todos los frentes de la guerra internacional, la guerra imperialista, y en este sentido, creo que lo que fue fundamental es meter a Israel junto con Ucrania, y en este sentido es importante, los 2 bloques fundamentales de republicanos y demócratas votan juntos, lo cual significa al sionismo un espaldarazo en este sentido, ¿no? Es decir, un apoyo en términos militares, por supuesto, y económicos.
Acá me manda una compañera, Noemí, que nos está mirando, que decía el trapero en la plaza del tema anterior era a Caputo en la plaza lo tienen que matar, dice. A Caputo en la plaza lo tienen que Dirio, que no sé si es un grupo o es un individuo. Creo que es un individuo. Es un individuo, bueno. Somos viejos ya para... Sí, creo en un festival o en alguna cosa así. Yo sé que estoy más joven que vos. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que más o menos este es un panorama donde ahora uno dice, bueno, ¿qué pasa con Trump? ¿No? Claro. Porque Trump estaba en contra de que se votara este paquete y queda en minoría, los republicanos se lo votan, excepto los juicios, ¿no? Excepto los demócratas, más un juicio que está teniendo por haber pretendido acallar a una prostituta, ¿no? Que había contratado y que le dio dinero y la presionó para que no saliera a hablar. Sí, sí. Entonces eso forma parte de un juicio que es algo bastante excepcional, un juicio a un expresidente, creo que no ha habido, y en la historia, quiero decir, y por lo tanto... está todo a tono, ¿no? Todo a tono. A ver, en el voto popular nadie sabe cuál es la realidad, pero Trump arrasa en las internas. Sí. Arrasó en las internas. Hay un comentarista por ahí que dice que Biden había crecido un par de puntos y ya empezó a desinflarse de vuelta. También todo este tema de los paquetes y demás, la opinión pública, hay todo un sector que es lo que explota Trump, ¿no? De, bueno, claro, poniendo guita para... Por ejemplo, en este primer trimestre, el Producto Bruto norteamericano creo que creció 1,3, sí, algo así, contra un 3 y pico que había crecido el último trimestre del año pasado. Es decir, que está habiendo un enlentecimiento de la economía, una situación de una tendencia a una recesión, y en ese sentido el gobierno está gastando millonadas en una guerra lejana que además la provocó Estados Unidos, ¿no? Porque sí, en realidad toda la guerra de Rusia, sin que esto exculpe a Putin ni nada que se le parezca, en el gobierno autocrático y en la camarilla de Putin. En definitiva... Pero Putin se quería integrar en un circuito, no quería una guerra. Los que decidieron ir a la guerra fueron ellos porque decidieron establecer que primero un golpe de Estado en Ucrania, etcétera, pero después integrarlo a la OTAN, ¿no? Y es este hecho... Me quiero pelear con vos. Claro. Y aparte, Biden mismo declaró en su momento que se lo dijo al ejército, ¿no? Que la guerra era para tirar a Putin, sí. No era estrictamente por Ucrania. Claro. Entonces es claro que esta guerra, que pudo haber sido más popular en otro momento, está generando un costo político para Biden, y lo de Israel ni hablemos, ¿no? Que la juventud estadounidense, que ya lleva muchos meses de militancia en pro de los palestinos, es realmente impresionante. Y que esté enfrentando la represión policial en apoyo al pueblo de Palestina es realmente una... Vietnam, ¿no? Recuerdo todo recordado ahí por ahí. Claro, bueno, Vietnam fue mucho más prolongado y estaban yendo a combatir ellos, entonces estaban en contra de ir a morir y matar a Vietnam. Este caso es un caso distinto porque evidentemente el ejército norteamericano ya no se basa además en el régimen militar obligatorio, sino que son voluntarias, pero aparte no están combatiendo en Gaza, no es eso. Entonces es más político y de conciencia de lo que es este genocidio y la responsabilidad del gobierno norteamericano en él. Claro. Entonces esto afecta en particular porque la mayor parte a los demócratas y a Biden, porque la mayor parte de esos estudiantes seguramente son demócratas o de familias demócratas o gente que potencialmente votaría a los demócratas en las elecciones nacionales. Por lo tanto es un hecho político de primer orden, pero además muestra algo parecido a la marcha del otro día en Argentina, ¿no? La juventud irrumpiendo en la lucha de clases, irrumpiendo en los grandes temas de la política mundial, ya no solo los temas que los tocan directamente, es decir, no solo ya si voy a estudiar, si no voy a estudiar, bueno, está masacrando a un pueblo y me hago pegar por un gendarme a caballo por los derechos de los palestinos. Es muy importante como salto de la conciencia de toda una generación, ¿no? Veremos el desenvolvimiento que tiene, pero este es el contexto que tenemos que visualizar. Un último dato para tirar,
antes de irnos, por un lado la movilización, ¿no? Hay un incremento de la movilización popular, yo creo que en eso a nivel mundial me parece que hay focos, ¿no? Hay focos muy claros. Por otro lado tenemos un crecimiento, ¿saben los datos del gasto militar, ¿no? Crecimiento como hace mucho tiempo, del 90 creo que era el cálculo que se hacía, específicamente impulsado por potencias, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia, pero otros también. Medio Oriente creo que en comparación al PBI, el dato que daban es la zona, en comparación el gasto militar, el aumento del gasto militar, en comparación con el PBI de Arabia Saudita, Irán, Israel, etcétera, era el mayor. Es decir, la zona está prendida a fuego, ¿no? En ese sentido. Pero quiero decir, se gastan, si vos gastas en misiles, para algo, ¿no? No es que, entonces me parece que esto, ¿no? Los escenarios convulsivos, ¿no? Nuevamente, los escenarios convulsivos y la necesidad me parece de prepararse para eso. Por eso vamos un 1 de mayo en ese sentido, por un lado por el tema del plebiscito distinto, y por otro lado por la guerra, ¿no? Sin duda. El 1 de mayo está convocado a las 10 de la mañana por el PIT-CNT y se va a realizar en Libertador y La Paz. La realidad es que no arranca a las 10 de la mañana. No. Nosotros nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en el IPA. Sí. Esto lo estamos acordando con otros compañeros, probablemente con compañeros del Frente de las Jóvenes en Lucha, del Partido Humanista, de la Izquierda Socialista de los Trabajadores. Se está conversando para hacer una concentración en la cual hagan uso de la palabra algunos compañeros en representación de estas organizaciones, y luego nos metemos como columna en el acto del PIT-CNT de este 1 de mayo. Por lo tanto, vamos a publicarlo luego en las redes, pero nos concentramos seguramente a las 10 de la mañana en el IPA, ahí en Libertador y Nicaragua, ¿no? Nicaragua, sí. Sí, Nicaragua. Claro. Nicaragua. A una cuadra del Palacio Legislativo por Libertador. Por Libertador. Así que esperamos que se sumen muchos compañeros. En primer lugar, mañana, a la entrega de las firmas, invitamos a todos a ir con el PT. Nos concentramos entre 12 y 12 y media en la Plaza de los Mártires de Chicago, la Plaza 1 de Mayo, frente a la puerta de General Flores del Palacio Legislativo. Y a las 18:30 volvemos a recordar, va a haber una charla de debate organizada por el Frente de Trabajadores en Lucha, en el cual participamos el Partido de Trabajadores e Izquierda Socialista de los Trabajadores, con un debate sobre los desafíos actuales de la clase trabajadora uruguaya. Ese es el tema, así que bueno, hecha la invitación también para todos los compañeros. Un reconocimiento muy grande a todos los compañeros que han militado la campaña, ¿no? Porque este triunfo... Bueno, fundamental, sí. La verdad creo que, bueno, se han hecho un esfuerzo terrible contra... No sé si espartana, como dice la campaña, pero con un presupuesto... Hoy miraba, por ejemplo, lo que cuesta... que hablaban de la candidatura de Ojeda del Partido Colorado, sobre todo, y la plata que está poniendo, y hablaban de 40.000 pesos el minuto en la televisión, o un cartel de estos que se ponen en los edificios, vale 100.000 pesos al mes, creo, más es la impresión que vale unos $2.500, esos eran los datos que manejaban, ¿no? Bueno, esos son los presupuestos para la campaña electoral y para las campañas de los partidos patronales, ¿no? De cajas que no se sabe de dónde vienen, aparte, ¿no? De ahí para arriba. De ahí para arriba, ni hablar. Estamos hablando de una de las 9 candidaturas del Partido Colorado que si llega al 6% tiene que tirar cuerda. Entonces, no, obviamente... De ahí para arriba. Los que van a cortar el bacalao van a, tanto de la derecha como del Frente Amplio, van a gastar muchísimo dinero, y dime quién te financia y te diré qué intereses defiende, ¿no? Sí, así que bueno, acá pongo una plaquita ahí de mesa de recolección de firmas, el trabajo en tribuna de los trabajadores, así que sí, por supuesto, un reconocimiento a los compañeros del PT que iniciaron la campaña y a todos los compañeros de todo el movimiento obrero, porque evidentemente es una patriada, digamos, una patriada está mal dicho, pero yo le dije un maracanazo, el hazaña, dice el PIT-CNT. Evidentemente es un hecho político extraordinario el que se haya mostrado esa consecuencia, esa persistencia en la militancia, evitando una derrota, ¿no? Que era lo que querían muchos de los dirigentes del PIT-CNT abiertamente, otros no tan abiertamente, y por supuesto la derecha y los candidatos del Frente Amplio. Sí, además creo que un primer paso, Rafa, para confiar en las fuerzas propias también, ¿no?
eso me parece fundamental, confiar, no seguir al jetón del momento, ¿no? Que tiene minutos en la televisión para atacar, para esto. Creo que en ese sentido me parece que los que han firmado, los que han juntado firma, ya sean mesas en su sindicato o la de un vecino, me parece que en ese sentido... Sí, los trabajadores que se llevaban papeletas para su casa para hacer firmar a la familia, lo llevaban de vuelta al sindicato. Hubo una terquedad y una voluntad de no dejar quebrar la campaña que tenemos que reivindicar, pase lo que pase luego. Veremos en estos meses cómo se va desenvolviendo. Lo que sí sabemos es que las encuestas indican un gran conocimiento del plebiscito, cosa que no tiene el plebiscito del allanamiento nocturno, por ejemplo, del gobierno o del Partido Nacional, y que una gran parte de los que lo conocen, las 2/3 partes prácticamente apoyan la idea de aumentar las jubilaciones más bajas, que es el tema más popular, de rebajar la edad de retiro normalmente a 60 años. El tema más polémico, que es el que ha intentado instalar la derecha, la idea de que se expropia, se confisca o lo que sea un ahorro ya de un trabajador, el tema más polémico es el de la SAFAP, por lo tanto seguramente haya que explicar más en el sentido que explicábamos hoy, pero también hacer mucho énfasis en los otros 2 puntos, ¿no? Sí, habla. Bueno, dejamos por acá, Camilo. Dejamos por acá, nos vemos mañana a todos los compañeros que se arrimen a la columna y después a la charla. El 1 de mayo luego y después nos vemos en el siguiente programa. Vamos arriba. Un abrazo a todos.